Vamos al Salmo 90. Vamos a leer el Salmo completo. Dice Salmo 90. La eternidad de Dios y la transitoriedad del hombre es el tema del Salmo. Dice: oración de Moisés, varón de Dios. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices: convertíos, hijos de los hombres. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos, y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira, acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación, según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, Jehová, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia, y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste, y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra, y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová, nuestro Dios, sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu misericordia, muchas gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu presencia entre nosotros. Pedimos que abras nuestros ojos y que abras nuestro entendimiento para que tu palabra obre en nosotros. Que no sea que estemos aquí nada más pasando un tiempo, sino que sea de provecho para nuestras almas. Que tú traigas entendimiento de lo que nos estás hablando, que podamos entender y que eso transforme nuestras vidas, que nos lleve más cerca de ti, que cumpla el propósito por el que tú nos das esta palabra, primero para salvación, para santificación, para acercarnos a ti. Usa tú tu palabra, que sea el vehículo que tú siempre usas con nosotros. Abre nuestros ojos, lo pedimos para tu gloria, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Un salmo es un poema
al que se le ha puesto música. Muchos son alabanzas y muchos son oraciones. Como vimos en el título, es una oración y fue escrito por Moisés, el primer escritor de la Biblia, lo que hace a este salmo el más antiguo. Moisés escribió otros cánticos, como son llamados en Deuteronomio y en los otros lugares donde escribió en el Pentateuco, y los cantaron los israelitas en varias ocasiones. Uno de ellos, después de que el ejército de Faraón quedó hundido en el Mar Rojo, y en ese cántico alabaron a Dios, como está en Éxodo 15, también como el cántico de advertencia de cumplir la ley y los mandamientos poco antes de que entraran a la tierra prometida, está en Deuteronomio 32. Y este salmo, pues es una oración de Moisés. Es muy probable que Moisés lo escribiera después de que el pueblo se rebelara contra Jehová, cuando no quisieron entrar en la tierra prometida para tomar posesión de ella, porque los espías mandados a recorrer la tierra dijeron que el pueblo que habitaba era fuerte y que las ciudades estaban muy fortificadas, entonces que no podrían entrar y tomar posesión de la tierra. Los israelitas se negaron a entrar y se quejaron contra Dios y contra Moisés, diciendo que era mejor que murieran en Egipto, que murieran en el desierto, a que fueran derrotados por estos habitantes de la tierra y que sus mujeres y sus hijos fueran esclavizados. Y entonces ellos pensaron en nombrar a un capitán y regresar a Egipto. También hablaron de apedrear a Moisés y a los líderes que los habían llevado hasta ahí. Dios se enojó con ellos, no los destruyó por la intercesión de Moisés, los perdonó, pero trajo un juicio sobre ellos. Los que tenían 20 años o más, que estaban en edad militar, en edad de tomar las armas, no entrarían en la tierra, todos caerían en el desierto, menos Josué y Caleb, que también fueron de los espías, pero ellos sí creyeron a Dios. Vamos al libro de Números, el capítulo 14, versículo 34, para ver el juicio a que fueron sometidos los israelitas debido a esta rebelión que tuvieron contra Dios. Dice este versículo: conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades, 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Con esta oración que hizo después Moisés, lamenta el castigo por el pecado y ruega por el regreso del favor divino. Al darle este salmo, esta oración al pueblo como un salmo, les enseñó a orar. Puso en su boca las palabras con las que pudieran dirigirse a Dios. Lo más probable es que el pueblo la usara en sus tiendas y al caminar en el desierto. También lo usaban los sacerdotes en el tabernáculo. Y aunque fue escrito para esta ocasión en particular, lo podemos aplicar en general a la fragilidad de la vida humana en todas las épocas. Y lo podemos comparar a los años que estamos de paso en el desierto de este mundo. Podemos hacer nuestra esta oración y usarla para dirigirnos a Dios y alabar su gloria y su eternidad.
Dice el versículo 1 de nuestro Salmo 90: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. La rebelión del pueblo y el castigo de Dios los pusieron en una situación muy difícil, y Moisés acudió a Dios en oración buscando un refugio eterno. Refugio aquí significa casa o habitación. Sus antepasados salieron de su tierra y fueron a vivir en tiendas, yendo de un lugar a otro, sabiendo que estaban de paso, y no tuvieron otro refugio que Dios mismo. Ahora ellos eran peregrinos en el desierto, y Dios seguía siendo su refugio, su único refugio. Para el pueblo de Dios esto sigue siendo verdad. Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, pero el pueblo de Dios no se refugia en posesiones, ni en el templo, ni en el tabernáculo. Ellos viven en Dios, que es su refugio y su habitación. Vamos al Salmo 71, versículo 3. Aquí en el Salmo 73, en este versículo, es una oración que podemos poner en nuestra boca para dirigirnos a Dios. Sé para mí una roca de refugio, a donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. En el versículo 2 de nuestro Salmo 90, siguiendo con esta oración de Moisés: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Tenemos nosotros un dicho que dice: viejos los cerros y reverdecen cada año, ¿no? Con este dicho que nosotros queremos decir que lo más viejo que hay son los cerros. Lo comparamos con otras cosas, pero decimos viejos los cerros, ¿no? Mucho antes de que existieran los montes, mucho antes de que ni siquiera existiera la tierra, Dios ya era glorioso, ya era Dios, y nunca necesitó nada ni a nadie, y así ha sido desde siempre, y así será por siempre. Todo tiene un comienzo: la tierra, el universo, los montes, todo menos Dios, que fue el que creó todo. Él ha sido nuestro refugio y lo seguirá siendo generación tras generación. ¿Qué es lo que podemos tener si este es nuestro Dios? En Él estamos seguros, ya sea que estemos en Egipto, que estemos en una tierra habitada por gigantes, o que estemos en el desierto. Aunque ahora hayamos causado la irritación del Señor, para un verdadero creyente, su habitación, su casa, está en Dios, y Él es su refugio de todos los afanes y las tribulaciones que tenemos en nuestro tiempo de peregrinación sobre la tierra. Dice el versículo 3: vuelves al hombre hasta ser quebrantado,
y dices: convertíos, hijos de los hombres. Otra versión traduce este versículo así: haces que el hombre vuelva a ser polvo, y dices: volved, hijos de los hombres. Aquí con esta traducción entendemos mejor el sentido del versículo. A diferencia de la eternidad y la inmutabilidad de Dios, el hombre muere y es reducido a polvo. Los elementos que componen al ser humano vuelven a su estado original y se mezclan con la tierra. Dios dice: todos vuelvan al polvo de donde salieron, reyes y esclavos, poderosos y mediocres, los jóvenes y los viejos, todos vuelven al polvo. Con su palabra los creó y con su palabra los hace volver a su origen más primitivo. Moisés expone la fragilidad del hombre al compararlo con la incomparable grandeza de Dios. Dice el versículo 4: porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Como una ilustración de la eternidad de Dios, nos dice que para Dios 1000 años son como un día. 1000 años, a veces ni siquiera nos damos cuenta que son 1000 años. Vamos a pensar en 100 años y regresamos al año de 1914. En ese año nuestro país estaba en plena revolución. Ese año empezó la Primera Guerra Mundial. En esa época no existía la televisión, ni las computadoras, ni los teléfonos celulares. Fue hace, pero mucho tiempo. Si no pensamos ya en 100 años, sino en 1000 años, vamos al año 1000 y estamos en la Edad Media. Una época tan lejana en el tiempo que no sabemos mucho acerca de ella. Muchas de las naciones actuales todavía estaban muy lejos de formarse. Si recordamos, hace 4 años México tenía apenas 200 años. Y hace 1000 años, en este año 1000, América todavía estaba muy lejos siquiera de ser descubierta. Faltaban casi 500 años. Y desde entonces han subido y caído imperios, naciones han aparecido y han desaparecido, lo mismo que sistemas sociales y económicos y filosóficos. 1000 años. Pero para Dios ha sido como un día, pero todavía menos que eso. Dice como una de las vigilias de la noche. Es la cuarta parte de la noche, como 3 horas. Pero en realidad para Dios es absolutamente nada. No podemos entender la eternidad. Es solo una comparación de 1000 años con una parte de la noche para que tengamos una ligera idea. No hay una proporción entre el tiempo y la eternidad. Los años y los días solamente miden la duración de las cosas creadas. Tampoco podemos entender el tiempo. ¿Quién puede decir qué es el tiempo? Lo entendemos solamente en relación al movimiento de las cosas creadas. Un año lo definimos como una vuelta de la Tierra
alrededor del sol. Un día como una vuelta de la Tierra sobre sí misma. Un minuto es también el movimiento, una vuelta del minutero en el reloj. Pero el tiempo solamente es para estas cosas. La creación empieza cuando Dios la creó, y ahí empieza también el tiempo, en el principio. Pero el tiempo para Dios no es nada, es algo que Él dispone del tiempo como Él quiere, según su voluntad. Vamos a la segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Hay una gran diferencia entre la relación de Dios con el tiempo y la relación del hombre con el tiempo. El hombre está totalmente sujeto al tiempo. Alguien dijo que somos esclavos del tiempo. Siempre tenemos que esperar o apurarnos. Siempre todo está con relación al tiempo. A veces le digo a mi esposa, a la hermana Cintia, vamos a comer, ¿no? Dice, espérate 15 minutos. 15 minutos. A veces llego a una tienda, no, pues abren hasta las 11, espérate. O al banco y ya cerraron. El tiempo también acabó ahí, ¿no? El tiempo, siempre estamos sujetos al tiempo y no tenemos ningún control sobre él. A veces nos sobra y tenemos que ver cómo matamos el tiempo, y a veces nos falta, no podemos hacer otra cosa, ¿no? Ya perdimos algún trabajo, alguna cosa, porque se nos acabó el tiempo, el plazo se venció. En cambio, a Dios el tiempo no solo no lo afecta en cuanto a su duración, en cuanto a que no lo desgasta ni lo cambia en nada. Para Él el tiempo no es algo que lo limite, no tiene que esperar por algo. Para Él todo está siempre en presente, todo está delante de sus ojos. Es algo que escapa a la comprensión de nuestra mente, porque estamos siempre sujetos al tiempo nosotros. Pero por eso Dios puede hablar en pasado de algo que es futuro para nosotros. Vamos a Efesios 2:6 para ver un ejemplo de esto. Algo que todavía no pasa con nosotros, Dios lo ve como pasado. Para Él, sus hijos, su pueblo, ya está en el cielo. Dice Efesios 2:6, y juntamente con Él nos resucitó, ya nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Vamos al versículos 5 y 6. Dice, los arrebatas como con torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Las generaciones de los hombres desaparecen, como cuando pasa un torrente de agua
y se lleva todo a su paso. Así pasó literalmente cuando en el diluvio los hombres, por su gran maldad, fueron barridos de sobre la faz de la tierra. Y sin contar el diluvio, los hombres son barridos por el paso del tiempo. Nadie puede resistir el tiempo. El hombre no puede resistir la llegada de su muerte. Son como un sueño en el que alguien cree tener grandes cosas y al despertar todo ha desaparecido. Todo fue una ilusión. El hombre es de muy poca sustancia. Lo que atesora es un espejismo. Su vida es como un sueño que dura unos minutos. La humanidad parece que estuviera dormida durante su vida. No se da cuenta de lo breve que es su vida. No quiere pensar que puede desaparecer de un momento a otro. Es como la hierba que está verde por la mañana y es cortada por la tarde, y al poco tiempo se seca y después se hace polvo, desaparece. Lo mismo pasa con el hombre. Hay muchas maneras en que la Biblia expresa esto, y que sería algo que hay que tomar en cuenta. Vamos a Primera de Crónicas 29:15 y luego a Santiago 4:14 para ver estas ilustraciones de que se expresa la brevedad de la vida del hombre. Dice Primera de Crónicas 29:15: porque nosotros, extranjeros y advenedizos, somos delante de ti, como todos nuestros padres, y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. Vamos a Santiago 4:14. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Aquí en los versículos del Salmo que hemos leído, Moisés hace un contraste entre la eternidad de Dios, que no es afectada por el tiempo, y la brevedad del hombre, que tiene un principio, una corta vida y desaparece. Sigue diciendo en el versículo 7: porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. El hombre fue creado para vivir para siempre. Tuvo un principio y fue creado a la imagen de Dios. Después de la creación estaría para siempre en el paraíso. ¿Por qué entonces es como la hierba que desaparece o como un sueño que no dura? No es simplemente por la gran diferencia entre el Creador y su creación. Ya en el versículo 3 se menciona que el hombre vuelve al polvo, y esto es resultado de que el hombre se rebeló contra su Creador. El pecado causó el enojo de Dios y trajo como consecuencia la muerte. El hombre es consumido totalmente, se hace polvo. Vamos a Génesis 3:19, donde vemos la sentencia de la ira, del enojo de Dios contra el hombre que se rebeló contra él. Dice Génesis 3:19:
Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Con su ira somos turbados antes de la muerte. Como consecuencia del pecado, el hombre debe afrontar numerosas calamidades. La vida no es fácil para nadie. La vida le recuerda su rebelión contra el Creador, que está desprovisto de los bienes divinos, por lo que en todo habrá dificultad, en todo habrá dolor. Vamos a Génesis 3, 17 y 18. Hablando Dios al hombre, le dice, y el hombre dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás las plantas del campo. Su mismo cuerpo se va deteriorando con el paso del tiempo, cada día. Es frágil como el cristal. Cae en enfermedad numerosas veces durante su vida. Se cansa, se agota con cualquier esfuerzo. Necesita comer y descansar cada día. Necesita del sol, del agua y del aire para vivir. Y tiene que ser sustentado por Dios en cada momento. Al final no queda nada. Somos consumidos. Dice el versículo 8. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro. Otra traducción dice: has puesto nuestras iniquidades delante de ti, nuestros pecados secretos a la luz de tu presencia. En la frontera de la tierra prometida, el pueblo se rebeló al mandato de Dios de entrar a tomar posesión de esa tierra. Y lo desobedecieron abiertamente. Ellos habían visto el poder de Dios sacándolos de la esclavitud en Egipto en medio de grandes maravillas. Lo habían visto destruir al ejército más poderoso del mundo en ese momento, el egipcio, en medio del mar. Habían visto su misericordia y su poder sustentándolos con agua en medio del desierto, también con comida, aún con carne ahí en el desierto. Pero todo eso lo menospreciaron y no quisieron creerle. Moisés y Aarón se postraron ante ellos y les suplicaron. Hubo advertencias de parte de Josué y de Caleb para que no se rebelaran y que no tuvieran miedo, porque Jehová estaba de su parte. Pero su decisión estaba tomada, y esa decisión era desobedecer, era seguir en rebelión. No quisieron oír las advertencias ni las súplicas que les hicieron. Vamos a Números 14, versículos 8 a 10. En donde vamos a leer las advertencias de parte de Josué y Caleb. Dice: si Jehová se agradara de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Entonces, toda la multitud habló de apedrearlos.
Todas sus maldades estaban frente a Dios. Toda su rebelión, hasta los pecados secretos, estaban a la luz de su mirada. Delante de él estaba su incredulidad, su desconfianza y el desprecio hacia lo que Dios les daba. Les daba algo bueno. Él les ofrecía lo mejor para ellos y ellos lo rechazaron a Dios y quisieron volver a los ídolos de Egipto, a querer ser ellos mismos su Dios y hacer lo que era su voluntad, en contra de la voluntad de Dios. No era entonces sin causa que Dios estaba enojado con ellos. Lo habían provocado y los castigó con justicia. No los destruyó inmediatamente, como lo merecían, pero sufrieron un castigo. La rebelión tuvo consecuencias. El pecado tiene siempre consecuencias. Pensando en nosotros, en cada uno, nuestros pecados están delante de Dios. Nuestro problema es el pecado, nuestro pecado, nuestra rebelión contra lo que Dios nos manda. Si somos creyentes, Dios no nos deja en nuestro pecado, nos castiga, nos disciplina, como un padre, para hacernos volver a la obediencia. Vamos a Hebreos 12:8, Epístola de los Hebreos, capítulo 12, versículo 8. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Muchas veces nos disciplina simplemente dejándonos sufrir las consecuencias lógicas de nuestras acciones. Pero debemos recordar que nuestros pecados están delante de Él. Muchas veces sabemos lo que debemos hacer o sabemos que algo no lo debemos hacer, pero decidimos rebelarnos, decidimos desobedecer y hacer lo que nosotros queremos y pensamos que eso es lo mejor para nosotros, que eso es lo que nos va a hacer felices, sin importar lo que diga Dios. Además de lo que sabemos, muchas veces recibimos advertencias. Nos dicen, vas a cometer un error, y no queremos oír. Una de las cosas que más me disgustaba oír de mi padre era cuando me decía, te lo dije, porque eso me recordaba mi necedad, mi desobediencia, mi rebelión. Al venir las consecuencias, no debemos olvidar que nuestras maldades están delante de Dios, nuestra rebeldía, y que eso es la causa de nuestros problemas. De otra manera, no entenderemos que solamente nosotros somos los causantes de todo lo que nos pasa, de todo lo que lamentamos muchas veces. Los israelitas culparon a Moisés y a Aarón, a Josué y a Caleb, e incluso culparon hasta a Dios. Decían que ellos eran los culpables de que se quisieran rebelar. Pero los culpables no eran ninguno de ellos, tampoco los egipcios, ni los pueblos que habitaban la tierra. Los únicos culpables de su pecado eran ellos mismos. Entender eso es el primer paso para poder resolver esta situación, un paso para el arrepentimiento.
Ese paso es el reconocimiento de nuestro pecado. Los caldeos invadieron y destruyeron Jerusalén, como vimos cuando estudiamos Habacuc. Ellos eran un pueblo cruel y despiadado, pero no eran los culpables del pecado de los habitantes de Judá. Los judíos fueron castigados por su propio pecado. Los caldeos, que los consideraban malvados, y lo eran, fueron un instrumento para el castigo. Si ellos invadieron Jerusalén y lo destruyeron, fue porque Dios lo permitió, porque Dios los trajo para imponer un castigo por el pecado de los judíos. Lo permitió para castigar los pecados del pueblo. Los caldeos, a su vez, serían castigados por sus pecados, por todos sus pecados, incluyendo los que cometieron ahí en Jerusalén. En nuestra relación con otras personas, cuando nos causan un mal, podemos pensar que ellos son los culpables de todos los problemas. Pero es cuando debemos recordar que nuestras maldades, nuestros pecados, están delante de Dios, y es ahí donde debemos voltear a ver nuestro propio pecado y reconocer que nuestro propio pecado, a final de cuentas, causó el problema. Siempre queremos encontrar a alguien a quien culpar, y siempre podemos encontrarlo, y eso no nos llevará a reconocer nuestro propio pecado. En su rebelión contra Dios, desde el principio, el hombre siempre busca a alguien a quien culpar y evadir su responsabilidad señalando a otros. Adán dijo Eva dijo la serpiente. Nunca reconoce su pecado. Ese es el primer fruto del pecado, de la corrupción del hombre. No querer reconocer que él es el culpable de todos los problemas y todas las, él llama injusticias de que está viviendo. Nuestros pecados están delante de Dios. Nuestra vida es como un sueño, pero aún así Dios es nuestro refugio, como lo ha sido siempre, de generación en generación, desde el principio. Aún en su pecado y en medio del castigo, Dios siguió sustentando a Adán y a todas las generaciones siguientes, a los israelitas en el desierto, después dentro de la tierra, también en el destierro y a su regreso, y ahora a nosotros aquí nos sigue sustentando en la iglesia, a sus hijos, y todos los demás hombres también tienen que ser sustentados por Dios. Por su fragilidad, nadie puede sobrevivir sin su cuidado. Todo es por causa del pecado. Si no fuera por el pecado, no habría ni decadencia ni muerte en el mundo. Es por eso que los hombres necesitamos un refugio eterno si queremos tener parte en la eternidad con Dios. Vemos el versículo 9. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. La razón de que nuestra vida sea tan corta y tan difícil muchas veces es por la ira de Dios contra nuestro pecado, que finalmente el pecado es la causa de todo esto. Sin importar cómo era nuestra vida es como un pensamiento. Viene de repente
y al poco tiempo ya se olvidó. Vamos a Eclesiastés 2:16. Dice: porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado, y también morirá el sabio como el necio. La muerte física nos recuerda el pecado en el que está todo hombre. El pecado es parte de la vida del hombre, es la herencia de Adán, es parte de su naturaleza. Ahí mismo en Eclesiastés, pero en el capítulo 7, versículo 20, dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. El pecado es lo que nos sacó de la presencia de Dios, lo que nos sacó del paraíso y de la eternidad. Ese es nuestro problema. El problema del hombre es el pecado, el único y real problema. Nuestra rebelión causó su ira. No tenemos ninguna excusa. Todas nuestras maldades, todas nuestras desobediencias están delante de Él. Pero Él es nuestro refugio contra todo, incluso contra su propia ira. Nosotros no podemos hacer nada para quitar nuestra enemistad con Él y borrar nuestra rebelión y borrar nuestro pecado. Pero Dios mismo, como el refugio de su pueblo, para que podamos conocerlo y participar de su eternidad, nos reconcilió con Él por medio de Cristo, muriendo por nosotros, pagando con su muerte en la cruz el castigo de nuestra rebelión, el castigo de nuestro pecado, para que estemos ya reconciliados y tengamos parte en su eternidad. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 5, versículos 18 y 19. Segunda de Corintios 5, 18 y 19 dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Dios nos manda que nos arrepintamos de nuestros pecados y que creamos en Jesucristo. No sigas en rebeldía. Reconoce tu pecado y ve lo que ha causado en tu vida. Arrepiéntete. Deja atrás tu pecado. Confía en Cristo, que es el único que puede salvarte. Cree en Él. La justicia de Cristo es puesta sobre los que creen y su pecado es puesto sobre Cristo. De esta manera Dios nos ve ya sin nuestro pecado y nos ve justos. Ahí seguimos en 2 de Corintios 5, 20 y 21. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Nuestras maldades,
y nuestros pecados, aún los pecados ocultos, están delante de Dios. Si son quitados delante de su vista, ya no tenemos que temer las consecuencias de nuestro pecado. Aunque andemos en medio del desierto, podemos tener gozo. Si el hombre no piensa que sus pecados están frente a Dios y que esa es la causa de su ira, y que esa es la causa de lo que está cosechando, y que esa ira hace nuestra vida difícil y breve, entonces no le encuentra ningún sentido a la vida. Sin tener en cuenta a Dios, el hombre se mira a sí mismo y cree que la finalidad de la vida está en él, está en el hombre. Esa finalidad no puede ser otra que el hombre sea feliz. El problema con esta idea es que cada quien tiene una idea distinta acerca de qué es la felicidad. Y todos lo buscan de diferentes maneras, sin que nadie la alcance nunca, en realidad, aunque muchos digan que sí son felices. Si tomamos a un niño, el niño piensa que va a ser feliz cuando tenga el Nintendo, y lo tiene, pasa un poco de tiempo y entonces piensa que va a ser feliz cuando tenga el Super Nintendo, y después un poco de tiempo más, pues cuando tenga el Wii. Después puede pensar que va a ser feliz cuando termine por fin la escuela, cuando deje de estudiar. Después quizá cuando tenga un trabajo, cuando sea autosuficiente y tenga dinero, cuando tenga un coche, y entonces se compra un coche y se esclaviza 5 años para pagarlo, nada más para darse cuenta que tiene que pagar la tenencia, la verificación cada 2 años, la gasolina cada semana, las llantas, y cuando lo acabó de pagar ya es una carcacha. Entonces piensa que será feliz cuando se case. Se casa, empiezan los problemas, y entonces piensa que será feliz cuando se divorcie, y luego se divorció, va a ser feliz cuando se vuelva a casar. Pero no es algo que pueda alcanzar la felicidad, porque el hombre fue hecho a la imagen de Dios, y no hay nada que lo pueda llenar sino solamente Dios mismo. Dios hizo al hombre con un fin, con una finalidad. ¿Cuál es el fin del hombre? Eso ya lo debemos de saber de memoria. El hombre fue creado para glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Por lo que es imposible encontrar un sentido para la vida y satisfacción y gozo estando enemistados con Él, estando bajo su ira. Solo Él puede satisfacernos. Pensar en tener gozo sin Cristo es imposible. Solo en Cristo somos reconciliados con Dios. Solo en Él podemos tener el perdón de nuestros pecados y el don de la vida eterna. Él es la clave para conocer cuál es el propósito y el significado de nuestra existencia. Una vida sin Cristo es una vida sin Dios, y una vida sin Dios es una vida miserable y vacía, que aunque aparentemente se va llenando con muchas cosas, por más que se le añadan posesiones, riquezas, nunca se va a llenar. Ahí en Eclesiastés tenemos la experiencia de
el rey Salomón, que no se negó nada de lo que había en la tierra, ninguno de los placeres, ninguna de las cosas, y al final llegó a la conclusión: todo es vanidad. La alegría y el gozo permanentes solo lo tienen los que creen en Jesucristo, los que conocen a Dios y se refugian en Él. El gozo pasajero que pudiera encontrarse en el pecado trae como consecuencia dolor y amargura. El gozo que dura para siempre, que va hasta la eternidad, es para el justo, para el que confía en Cristo. Vamos al Salmo 32, versículos 10 y 11. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu misericordia, porque a pesar de nuestra rebelión, tú nos sustentas y no nos has consumido, porque por tu misericordia tenemos tu palabra y nos ofreces la reconciliación por Cristo. Te damos gracias porque reflexionando podemos llegar a ver que todo nuestro sufrimiento, todos nuestros problemas, toda la dificultad se debe a nuestro pecado. Pero en ti hay perdón y en ti hay un refugio para todas estas consecuencias de nuestro pecado por habernos rebelado. Danos ese refugio bajo tus alas. Protégenos, ayúdanos de nuestra rebelión, ayúdanos a reconciliarnos, a reconocer nuestro pecado y a dejarlo atrás, a volver a la obediencia, a volver a la comunión contigo, a volver a la eternidad. Y pedimos que sea para tu gloria, que pedimos en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén.